Recién el colega decía, no me alegra para nada, no nos alegra para nada tener que hablar de estos temas. Y es realmente así, a uno no le alegra para nada tener que hablar de estas cosas del país. Ojalá pudiéramos hablar, como decimos siempre, como fue desde que inauguramos este programa, tomar a la educación, a la cultura, como los elementos motivadores de nuestra gestión diaria. De ocuparnos de los temas que realmente hacen a la prospección del país, es decir, estar hablando de lo que podemos hacer en el futuro. Nos alegramos cuando hay una noticia sobre obras de infraestructura en el país, acá o en cualquier lugar del país. Nos alegramos cuando la Argentina puede volver otra vez a ingresar a los mercados de capitales del mundo. Nos alegramos cuando podemos proyectar un país y ojalá podamos hacerlo más allá de la instancia de los 4 años que tiene el periodo presidencial habitualmente. Bueno, puede haber reelección, pero digo, 4 años mínimamente. Ojalá podamos plasmar un país a 20, a 30 años. De hablar de todo eso nos gustaría enormemente. Convocar a la gente que nos dé buenas noticias también nos encantaría. Pero lamentablemente, la situación que está atravesando el país, y por eso lo llamamos hoy a Hugo Moyano, porque qué contradicción, ¿no? Mientras la presidenta de la Nación, presidenta por 2 periodos presidenciales, esposa de quien fue gobernador durante muchísimo tiempo, ella representó a la provincia primero como legisladora y luego ocupando la más alta dinatura del país, en su provincia están pasando estas cosas. Mientras, en la capital federal, la señora Cristina Fernández inauguró con toda pompa este búnker, esta fundación con el nada chiquito nombre de Patria. Todo esto en el marco de un ocultamiento de la realidad del país. Esto no nos viene ocurriendo solamente, y es justo decirlo, en el proceso del kirchnerismo. Ha pasado en otras etapas de nuestra historia, cuando, por ejemplo, el menemismo nos hacía o nos quería hacer creer que estábamos en el primer mundo porque teníamos la relación un peso, un dólar, mientras la falta de competitividad de nuestras industrias, de la gente que fabricaba cosas en el país, se veía cada vez más limada y terminamos cerrando un montón de fábricas y también, por ejemplo, el famoso ramal que para, ramal que cierra, y así terminamos con los ferrocarriles. Es decir, la compulsa de muchas cosas que llevan a que de pronto en la Argentina nos estén vendiendo permanentemente nubes de humo, señales de humo. Y los argentinos ya crecimos. A los argentinos no se los puede tomar más por vos, ¿me entiende? Ya superamos esa instancia. Tal vez hayamos estado algunos años extraviados como viajeros perdidos en ocultas noches, deambulando, merodeando, sin saber que el camino estaba a un paso. Tal vez durante algunos años de nuestra historia, muchos, no sé, a lo mejor hubo excepciones, pero muchos nos encontramos en esa circunstancia. Pero hoy ya no se traga a la gente tan fácilmente que se le hable de patria, que se le hable de refundación, que se le hable de un montón de cosas que tienen que ver con un pasado histórico que a veces nos enorgulleció y otras veces nos entristeció y mucho. Y finalmente diría, para cerrar esto, ayer cuando nos referíamos a la plaza de Comodoro Pi y a la convocatoria del kirchnerismo, decíamos ruido con Sabina, mucho ruido. Hoy tendríamos que decir lo que nos dice Alberto Cortés. Qué inocente es mi país. Mi país es un país con las alas de colores que alguno de sus pintores a veces pinta de gris. Sin embargo, mi país piensa que solo es pintura, una simple travesura de un inexperto aprendiz. Qué inocente es mi país,
qué inocente es mi país. Mi país es un país de nido, sombra y aroma, mas a veces la carcoma le come hasta la raíz. Sin embargo, mi país piensa que es solo una herida que ha de curarse enseguida, sin dejarle cicatriz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Yo no sé si es inocencia o es conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza. Antes de oír la sentencia, mejor pagar la fianza. Al rescatar la conciencia, queda libre la esperanza. Es un país con vocación de extranjero y a veces lo forastero lo lleva de la nariz. Sin embargo, mi país piensa que es buena la pista, hay que seguir al flautista hacia su mundo feliz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Mi país es un país que a su canto de jilguero cambiaron los curanderos por un silbo de perdiz. Sin embargo, mi país sigue pensando entre tanto que no ha cambiado su canto, solamente su matiz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Yo no sé si es inocencia o es conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza.